qué bueno verles y bueno, y sobre todo seguir conectados con esto que ha sido la segunda semana de la facilitación integral. Pues todo el equipo de la vida integral está ahora muy enfocado en terminar de ajustar la plataforma que va a ser de base para el inicio del diplomado en facilitación integral, que es el 13 de mayo. Entonces, es muy interesante cómo la comunidad se está moviendo en torno a esta iniciativa académica, que es una iniciativa que la estamos lanzando en coordinación con la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Y lo que nos encanta más es la posibilidad de establecer este diálogo académico en torno a la teoría integral con universidades, ¿no? Y especialmente con docentes y profesores universitarios. Y es por esta razón que decidimos organizar este conversatorio en torno a una de las especialidades de la facilitación, que es la facilitación del aprendizaje y la gestión del conocimiento. Este va a ser el penúltimo conversatorio antes del inicio del diplomado. El diplomado inicia el 13 de mayo, es decir, si no estoy mal, es el siguiente sábado, ¿cierto? Que a veces a mí se me confunden las fechas. Así es, el siguiente sábado. ¿Cierto? El Sí, siguiente claro. sábado inicia el diplomado. Vamos a hacer el periodo de admisión hasta el día jueves en la tarde. Entonces, quienes todavía estén interesados en vincularse a este proceso que dura 4 meses y medio y que básicamente tiene 3 espacios de aprendizaje. Está la plataforma donde están los videos núcleo del modelo. Esa es una plataforma que está en nuestro servidor, donde ustedes pueden acceder a los videos del curso núcleo. Eso quiere decir que el centro de facilitación integral está pregrabado y ustedes lo pueden tener acceso las veces que deseen, porque en el momento en que son parte de nuestra cohorte tienen acceso vitalicio a este núcleo del diplomado. Y ahí muchas personas nos han preguntado, pero ¿y lo podemos compartir? ¿Lo podemos ver con otras personas? Sí, esa es una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen, porque al fin y al cabo es una plataforma abierta y no tiene ningún tipo de regulación ni de control por parte nuestra. Y la respuesta es, pues claro que sí. Lo puedes ver en lugar de hacer una maratón de películas de Netflix, te sientas con tus amigos y nos encantaría que los veas en compañía de otras personas. Entonces, la plataforma tiene acceso a cerca 18 videos en alta calidad, que son del curso en facilitación integral. Pero además de eso, tiene dentro de este curso otro curso que se llama el mapeo integral, que es el aterrizaje de la teoría integral a la gestión, formulación y evaluación de proyectos. Esos son también 18 videos a los cuales tú vas a poder acceder, pero además de eso, en agosto, cuando esté terminando el diplomado, vamos a compartir contigo otro curso en video que se llama Comunicación Trascendente. Es decir, que este diplomado en realidad contiene un curso dentro del curso y luego te propone una formación de continuidad. Entonces, y todo esto está dentro de la misma opción de inversión. Entonces, esa es una de las preguntas que me hacen. Otra de las que me hacen, esto es muy extraño, pero bueno, se las quiero compartir. Me dicen, ¿y qué pasa si no me gusta? Entonces, ¿qué pasa si yo entro, me inscribo y luego a medio camino me parece que no es para mí? Entonces, la respuesta para eso es, pues nada, si te parece que no es para ti y no estás contento, no es lógico que sigas. Entonces, pues nosotros te devolvemos la inversión que haces sin preguntarte por qué.
Claro que te vamos a tener una reunión contigo para que nos retroalimentes, porque tu opinión realmente es oro para nosotros y nuestro espíritu de mejora, pero la devolución no tiene ningún problema, ninguna pregunta si tú sientes que esto no es para ti. Otra pregunta que me suelen hacer, y por eso quiero responderlas antes, por si están algunas personas que precisamente me hacen estas preguntas, es que yo quisiera tener una opción personalizada de inversión y también quisiera hacer consultas más específicas, como por ejemplo, yo no soy maestro, no soy líder de proyecto, nada, ¿realmente me va a servir? Entonces, vamos a poner en el chat un link para que tú puedas concertar una reunión conmigo uno a uno en el transcurso de estos días hasta el cierre de las inscripciones para que te pueda acompañar a despejar todas las dudas que tengas, ¿sí? Entonces, el link van a encontrarlo en el chat de esta misma sesión y pues les invito a despejarnos juntos las dudas que tengan sobre esta opción. El otro detalle es que este es parte de un espacio un poco más grande, que es precisamente el espacio de compartir información y de relevante y de valor para nosotros a nuestra comunidad en la vida integral. Entonces, rápidamente quiero mostrarles las opciones que nosotros tenemos como empresa para que ustedes puedan participar de manera gratuita. Ustedes acá tienen la página de La Vida Integral, www.lavidaintegral.com. Aquí entran al diplomado mismo, van a obtener información del diplomado. Y también van a poderse inscribir si lo desean en nuestros espacios gratuitos. Tenemos un espacio gratuito que es el Círculo de Práctica Interior, donde nos reunimos todos los domingos a las 8 de la mañana y donde practicamos diferentes técnicas de meditación y trabajo interior. También tenemos los lunes de cada semana y de todos los meses un espacio que nosotros llamamos los espacios de la vida integral. Y lo que trabajamos en estos espacios que tienen una transmisión abierta por YouTube y por Facebook son temas relacionados con la espiritualidad desde un punto de vista diferente. Sí, por ejemplo, este lunes vamos a hablar con un educador financiero y el título de nuestro conversatorio el lunes se llama Riqueza material, abundancia espiritual. Entonces vamos a ver cómo se combinan estas dos cosas, el dinero con la espiritualidad, qué hay en el medio. Y así sucesivamente en los espacios gratuitos vamos combinando temáticas que pueden interesar a nuestra comunidad. Luego, en este link, esta es la página oficial de Ken Wilber, que es el creador del pensamiento integral. La página se llama integrallife.com. integrallife.com. En esta página nosotros tenemos el único espacio en español. Entran a menú, eventos en vivo y van a encontrar la bienvenida a la comunidad integral, pero observen la gran cantidad de temas que hay. Está el tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista integral. Y acá, el 6 de mayo, este sábado, estoy yo liderando y todos los primeros sábados de cada mes, yo lidero un espacio que se llama Construir puentes integrales y futuros compartidos, el potencial del diálogo intercultural. Entonces, ustedes, les quiero mostrar esto porque es parte de nuestra forma de compartir los espacios que estamos continuamente creando para nuestra comunidad en y desde la vida integral. Sí, entonces ese es el espíritu de la vida integral, sobre todo compartir conocimiento de valor y construir ofertas que puedan complementar las competencias profesionales que este último tiempo ha estado necesitando el mundo.
El siguiente miércoles vamos a tener un otro conversatorio, el último de esta serie de la semana de la facilitación integral, que se llama ¿Cómo crear una marca personal como facilitador? La facilitación es una profesión que, como hemos hablado ya en toda la semana, está siendo altamente demandada por empresas, por organizaciones, y ahí existe una gran necesidad de entender cómo se puede crear una marca profesional y cómo ejercitar profesionalmente la facilitación. Entonces, el día miércoles también a la misma hora, ustedes van a recibir una comunicación en los correos electrónicos si es que quieren asistir a este conversatorio. Bueno, entonces, esa es la introducción para que ustedes observen que este espacio no está desligado de la vida integral y que es parte de la construcción de una comunidad de conciencia integral. Entonces, ¿cuál es el tema que nos trae ahora a esta sesión? Es la facilitación del aprendizaje y la gestión del conocimiento. Entonces vamos a hablar específicamente de esta especialidad de la facilitación. Existen varias especialidades. La facilitación, al ser una metadisciplina, una disciplina que engloba otras, tiene ciertas especialidades. Solo para recordarles, está la facilitación de procesos multiactor. Estos son los facilitadores que se especializan en procesos de diálogo, construcción de paz, ¿sí? En transformación de conflictos. Estos son facilitadores que tienen herramientas para conducir procesos de diálogo y concertación en escenarios multiactor. Esa es una especialidad. La otra especialidad de la facilitación es la facilitación del desarrollo organizacional. Estos son facilitadores que están especializados en acompañar procesos colectivos en empresas y organizaciones. Tienen un dominio un tanto diferente al facilitador de procesos multiactor, porque estos tienen más que ver como, por ejemplo, las cadenas organizacionales de generación de producto, la toma de decisión, los sistemas de gestión, el reclutamiento de talento. Es decir, hay ciertas particularidades de la facilitación del desarrollo organizacional que no necesariamente son del dominio del facilitador de procesos multiactor. Hay otra especialidad de la facilitación que es el facilitador del desarrollo personal. ¿Sí? El desarrollo personal tiene otro dominio, tiene mucho que ver con el coaching, tiene que ver mucho con la reconstrucción psicosocial, con el acompañamiento a procesos de vida, ¿sí? Algunas veces también la facilitación del desarrollo personal tiene que ver como, por ejemplo, la realización de círculos restaurativos y tiene herramientas muy específicas. Por ejemplo, la indagación compasiva, el acompañamiento de procesos de vida. Es decir, el coaching es una de herramientas de la facilitación del desarrollo personal. Y la última especialidad de la facilitación es la facilitación del aprendizaje y la gestión del conocimiento. Esta es la facilitación de la que vamos a hablar en esta sesión. ¿Con qué tiene que ver la facilitación del aprendizaje y la gestión del conocimiento? Tiene que ver con la pedagogía, la didáctica, tiene que ver con la formación. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy ejercitando competencias como facilitador del aprendizaje. Es decir, voy a compartir con ustedes un contenido que espero sea relevante para que ustedes lo incorporen en sus vidas. Esa es la función de un facilitador de aprendizaje. Cuando yo atiendo citas en terapia, acá yo trabajo de este otro estilo de facilitación,
que es la facilitación del desarrollo personal. Es decir, acompaño personas en el despliegue de sus potencialidades personales. Eso es otro tipo de facilitación. Cuando me llama una organización del gobierno y me dice, oye Raúl, necesito hacer una intervención de construcción de paz en el Catatumbo, pero ahí tienes que poner de acuerdo a los empresarios, a los campesinos y a los pueblos indígenas. Entonces yo voy allá a hacer ese proceso muy diferente a la facilitación de aprendizaje, diferente al desarrollo personal, y entro a actuar como facilitador de un proceso multiactor, muy diferente. Las herramientas que uso son distintas. Por ejemplo, uso el diálogo generativo, uso la visualización creativa, son herramientas distintas. Y otras veces me llaman y me dice una empresa, ¿sí? Por ejemplo, hace poco me llamó una empresa de telefonía en Colombia y me dijo, Raúl, quiero que me vengas a ayudar para que los líderes de estas empresas, los gerentes, aprendan destrezas de comunicación y se incremente el desempeño de mi empresa. Entonces yo ahí trabajo desde otro lugar, trabajo como facilitador del desarrollo organizacional y las herramientas que utilizo son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ese es el panorama de la facilitación. No es solamente hacer trabajos grupales, sino es el dominio de ciertas herramientas que se relacionan con el tipo de procesos que uno implementa. Entonces, vamos a hablar ahora de la facilitación del aprendizaje. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta antes de empezar. ¿Quiénes de ustedes ejercen como docentes, profesores, educadores, por favor? Si pueden poner en el chat quiénes son los que ejercen como docentes, profesores. Fabiola ejerce como docente. Muchas gracias, Fabiola. Docente de docentes, Rita. Muy bien. ¿Quiénes más ejercen como docentes? Profesora de inglés. ¿Quiénes más? Maestra de inglés, rector docente, Ramiro, sí. Silvia Castañeda, conferencista y docente de diplomado. Pablo, docente. Listo. Proyecto de docencia, Oscar. Muy bien. Entonces, ahora les pregunto, ¿quiénes ejercen como educadores? ¿Quiénes desempeñan como educadores? Interesante. Carlos Hugo dice, ¿cuál es la diferencia entre un docente y un educador? ¿Cuál es la diferencia? Según la definición que tú tienes como educador, ¿sí? Carlos es instructor. O sea, observen que hay una gran cantidad de términos relacionados con este tema. Instructor, docente, educador. Pero de lo que vamos a hablar, es del facilitador. Vamos a compartir algunas distinciones para poder acercarnos un poco a la definición del facilitador de aprendizaje, para distinguirlo un poco del docente, del educador, del instructor, del conferencista, porque son papeles y roles diferentes, aunque todos están dentro del proceso de formación y aprendizaje. Vamos a encontrar enseguida unas distinciones. Pero dado que de alguna manera todos estamos involucrados en esto de desarrollar capacidades en personas, yo quisiera preguntarles esta siguiente pregunta. ¿Cuáles serán las tres palabras que inmediatamente tú dices
seas docente, seas educador, seas facilitador, seas instructor, tú las mencionas e inmediatamente la mente de las personas se abre. 3 palabras que son mágicas, tú las dices y la gente inmediatamente ¡bum!, abre su mente. ¿Cuáles serán estas 3 palabras? Les escucho. Había una vez. Había una vez. ¿Por qué abre eso la mente de la gente? Yo te lo voy a decir otra vez, en otra ocasión a ti. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que había una vez abre la mente de la gente? Oscar. Porque crea expectativa, crea inquietud con respecto a una historia que se va a empezar a contar. Ok, ¿alguien tiene otras 3 palabras? Arlice Lugo dice reto, desafío. Otros dicen vamos a aprender a hacer, aprender haciendo. Víctor dice desde tu corazón. Vamos a aprender hoy, nos dice Fabiola. ¿Cuál sería el patrón hipnótico? Interesante, Diego, interesante forma de entrar a la formación. Y aquí está una primera gran diferencia. Un facilitador de aprendizaje es un catalizador del intercambio y la construcción de conocimiento. Eso quiere decir que trabaja con algo que normalmente no es muy visible. Trabaja No le pasó a tu audio, no te escuchamos. Eso hace un facilitador de aprendizaje. A propósito, apagué mi audio para generar un contexto. Un contexto, exactamente dice Diego, lo dice, es una provocación. Es una provocación para que empiecen a aparecer preguntas, para que empiecen a aparecer distinciones nuevas. Una de las tendencias más relevantes de la pedagogía de este último tiempo, especialmente en pandemia, se llama la pedagogía invisible. La pedagogía invisible está muy vinculada con una manera, con una corriente de herramientas que se llama el art thinking, el pensamiento de artista. Y es la persona que creó este movimiento, esta escuela, plantea el arte como un gran disparador de preguntas. Un facilitador de aprendizaje genera el contexto adecuado para que a través de preguntas que la gente haga, que la gente se haga, se produzca una búsqueda de aprendizaje. ¿Cómo lo descubrió? Es una historia muy interesante. Ella estaba volviendo del mercado a su escuela y encontró una sandía muy barata, pero una sandía muy grande. Y se llevó la sandía al aula, porque no podía ponerla en otro lugar. Y la puso sobre la mesa. ¿Qué creen que pasó en el grupo? ¿Qué creen que ocurrió en su aula? ¿Qué dicen? Los alumnos entraron y vieron una sandía en el escritorio. ¿Qué creen que pasó? Arline dice, se despertó la curiosidad. ¿Sí? Empezaron a hacerse preguntas, ¿y qué hace una sandía? Y por esta razón, uno de los términos que la pedagogía invisible utiliza es hermosísimo y se llama sorprendizaje. El aprendizaje a través de la sorpresa. ¿Qué es una sorpresa? ¿Qué es una sorpresa para ustedes? ¿Qué será una sorpresa? ¿Qué dicen? Un generador de emoción. Así es. ¿Qué es una sorpresa? Algo inesperado, ¿sí? Algo extraño, ¿cierto?
algo nuevo. Entonces, la idea del sorprendizaje es combinar dos cosas. Lo extraño, pero placentero. No se olviden, esta combinación es clave para el sorprendizaje. El sorprendizaje se basa en generar un entorno y generar una experiencia para el aprendizaje basado en algo extraño, pero placentero. Porque eso, lo extraño y lo placentero, dispara lo que ustedes están escribiendo en el chat. Dispara emoción, dispara curiosidad, dispara maravillarse, dispara novedad, dispara la acción de las emociones y dispara compartir. Entonces, el aprendizaje a través de esta técnica que se llama el art thinking, parte de entender que es posible introducir el arte como un mecanismo de sorpresa en los procesos educativos. Pero ahora viene el punto, ¿dónde entra entonces la facilitación en este último tiempo? O sea, los seres humanos, todo el tiempo, si lo observamos en nuestra historia, todo el tiempo hemos estado buscando mecanismos para compartir las historias, compartir el conocimiento. Y todo el tiempo es todo el tiempo. Observen las pinturas rupestres, son historias. Es una manera de contar lo que ocurrió. Pero luego apareció el teatro, el cine, que es una manera de contar también. Otra historia. Pero también esto se fue modernizando hasta aparecer estos cines, que son los IMAX, que tienen literalmente una experiencia de inmersión dentro de la película. Es decir, los seres humanos hemos ido combinando nuestras maneras de contar las historias. Pero ¿saben quién fue el primero que modificó un dispositivo para contar historias? Fue este señor que se llama Lothar Meggendorfer. Este señor Lothar Meggendorfer, ¿saben? Fue el creador, no sé si ustedes han visto esos libros que cuando tú abres salen los dibujos de la pantalla. Se llaman libros pop-up. ¿Los han visto alguna vez? Esos libros que tú abres y empiezan a salir los paisajes de las hojas. Este señor se le ocurrió crear un dispositivo para poder contar historias. Podemos decir que exactamente, Rosa, el tridimensional. Yo tengo por acá uno de ellos, algún rato se los voy a mostrar, pero este señor Lothar Meggendorfer se inventó el libro plegable. Y observen cómo es de relevante que esta invención empezó a introducir formas de cambiar nuestra forma de contar historias. Un educador, un formador, un instructor, un profesor, desde mi distinción, es un contador de historias que transforman vidas. Y eso es un facilitador del aprendizaje. Un facilitador del aprendizaje es un provocador con historias, es un provocador con técnicas. Eso quiere decir que el Internet nos ha traído una gran posibilidad, pero a su vez nos ha traído un gran problema. Miren, y ahora si le metemos a la inteligencia artificial más, peor todavía. ¿Por qué razón? Observen lo que ha ocurrido casi inmediatamente el inicio de la pandemia. Todo el mundo se ha dado a la tarea de empezar a coleccionar herramientas de Internet para mejorar la interacción en el aula, para mejorar la interacción en los procesos de aprendizaje. Pero les pregunto, ¿eso será suficiente para el tiempo que nos toca vivir? Para la actualidad que estamos viviendo, cuando estamos a punto de destruir nuestro planeta,
cuando estamos a punto de profundizar las brechas de desigualdad en nuestros países, donde los niños, por primera vez en un país que no digo su nombre, están tomando medicinas antipsicóticas para poder soportar la presión. No estoy generalizando, pero vamos a ser una de las primeras generaciones que va a tener problemas de adicción de nuestra niñez a medicamentos psiquiátricos. Gabor Mate en su investigación, una investigación muy seria respecto de este tema, nos dice que vamos a ser la primera generación que va a tener este tipo de problemas. Yo aquí me pregunto, ¿será suficiente entonces, y les pregunto, aprender herramientas de Internet para ser un facilitador del aprendizaje? Y aquí quiero hacer una primera pausa para escucharles. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente tener más herramientas? ¿O será que podemos hacer algo más nosotros como educadores, como facilitadores de aprendizaje? ¿Cuál es el verdadero desafío de nosotros como facilitadores de aprendizaje? ¿Qué dicen? Quiero escucharles. Carlos, te escucho. No te escucho todavía. Rosa dice, hace faltas herramientas para relajar, meditar e interiorizarse a sí mismo. ¿Cierto? Hacen falta esas herramientas. ¿Qué otras herramientas hacen falta? Yo pienso una cosa, que, o sea, uno como instructor o como docente, uno es consciente que una sola herramienta donde uno lleva a un emprendedor, a un aprendiz, a que se grabe lo que uno quiere, el mensaje que uno transmite, con solo verlo no es suficiente. Se dice que aprende cuando él escucha, lo ve, ¿cierto? Y lo hace. Es como el aprendizaje integral. Entonces no es suficiente el tiempo que uno tiene para transmitir el mensaje que uno quiere, pero uno es consciente de que se hace necesario hacer integral esas tres cosas, que él lo oiga, lo mire, o sea, que lo escuche, lo pueda ver y lo pueda como vivir. Ese tipo digamos, de pedagogía es la que digamos, se quiere imponer. Y uno es consciente, digamos, yo trabajo con el sector campesino al 100%, andragogía, productor, pequeño productor, mediano productor, y uno sabe que si uno va a la finca o uno va a socializar un taller de aprendizaje balanceado para alternativas de alimentación, uno sabe que si no lo hace, además de mostrarle un video y además de mostrarle el tablero donde uno le puede explicar, hay que hacerlo y ya es un aprendizaje que todavía queda faltando, es que él lo haga para complementar. Esa es mi posición. Mira, Carlos, tú has tocado un punto clave. Hace falta hacernos preguntas relevantes. Y la pregunta más importante en un tiempo de crisis y de cambio como estamos viviendo ahora, tanto es así, que no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 8 meses con la inteligencia artificial. No tenemos ni la más remota idea. Estamos al borde de lo que los científicos llaman la singularidad. Entonces es el momento de hacernos preguntas un tanto diferentes. Preguntas, en mi opinión, sobre el sentido de la enseñanza, la profundidad de lo que hemos venido enseñando hasta ahora. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Un profesor, tampoco digo la clase, luego te doy la palabra, Lervin, le dijo a un niño le dijo, si tú tienes 10 chocolates y te comes 8, ¿cuántos te quedan? Y el niño le dijo, no, si yo me como 8 chocolates, me vomito. Y el profesor le dijo, no me respondiste correctamente. Te voy a volver a hacer la pregunta. Si tú tienes 10 chocolates y te comes 8, ¿cuántos te quedan? Y el niño le volvió a decir, no, yo no me voy a comer 8 chocolates porque me vomito.
Luego el profesor convocó a su mamá y le dijo, ¿qué está pasando? Y la mamá le dijo, sí, lo que pasa es que Rodriguito evidentemente se comió 8 chocolates y vomitó toda la tarde. Observen la experiencia del niño. Muchas veces enseñamos desde nuestra experiencia cuando el punto principal es la experiencia del niño. Voy a poner otro ejemplo. Yo estaba dando una clase con adultos, dibujé un pez y les dije a los adultos, ¿pueden comerse esto? ¿Qué creen que hicieron los adultos? Dijeron, no, imposible. Dibujé el mismo pez y les dije a un niño, ¿puedes comerte este pez? Y él dijo, sí. Simuló agarrar el papel, se lo puso a la boca simuladamente y dijo, ñam, 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 me lo estoy comiendo. Es decir, que no solamente se trata de herramientas, este momento de crisis, sino también se trata de sentido. Lervi, tienes la mano levantada. Hola, 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 saludos, buenas hola, ¿qué noches. tal? ¿Cómo estás? Yo Qué gusto los, escucharte. muy bien, yo los saludo desde Colombia, Barranquilla. Qué Y lindo. tengo igual un criterio muy personal en realidad y que a veces comparto con algunos colegas. Acabo de terminar una especialización en docencia universitaria y hay una, como le decía, un criterio, una opinión, y es que no es tanto la herramienta como tal, sino la metodología. Por ejemplo, en un Ujú. momento he compartido con algunos profesores dentro de un espacio virtual, que es lo que tenemos desde la pandemia. Y haciendo un paréntesis, mi criterio es que el 2020 y parte del 2021 fue un año muy difícil y podría decirse que hasta perdido en academia, porque la educación, en el caso Colombia, por ejemplo, muchos estudiantes, muchas comunidades no tenían cómo acceder al internet, no tenían cómo Mm, acceder a las clases. Entonces, hubo como un retraso en la academia, o fue, podría decirse, un año perdido para muchas comunidades y para muchos estudiantes, que es diferente lo tradicional de ir a la escuela a formarse, a recibir una clase en un celular. Como también depende, cuando vuelvo al tema de las herramientas y la metodología, que en este caso depende mucho tanto de la metodología del docente como de la formación y lo que quiere el estudiante. Porque si yo lo que quiero es formarme y aprender, sea desde una pantalla o sea en un aula de clase física, yo aprendo. Porque en una especialización en la universidad, el docente, si me ve chateando, no me va a decir, apaga tu celular y préstame atención, que es lo que ujú. podría pasar en la pantalla. Estoy viendo una clase y estoy chateando. Pero la metodología misma del docente engancha mucho. Puede Así es. utilizar, ¿por qué? Porque le podría decir que yo tengo un docente que hoy día ya, después de la especialización, terminamos siendo muy amigos, y yo admiro a ese profesor en el sentido de la metodología que utiliza para formar y cómo se engancha el estudiante con él, y utiliza las mismas herramientas, porque él lo que utiliza es una diapositiva, pero la forma en cómo toma la clase y cómo se siente la pasión y la metodología que le entrega al estudiante es donde está la diferencia. Entonces, el sentido no es solamente la herramienta que estoy utilizando, sino también la metodología para poder llegar a ese estudiante, que es Tal igual lo cual. que pasaba normalmente en la pandemia, que muchos profesores, no estoy en contra de eso, ni de pronto de lo que pasó, porque fue una emergencia y tenía que mantenerse la educación, pero muchos profesores no estaban y no están actualizados, no sabían manejar una herramienta, por ejemplo, Zoom, Meet, Teams, y se hacía Tal muy cual. difícil llegar al estudiante. Entonces, aún así, si yo puedo tener todas las herramientas, a mí me pueden dar el mejor computador, la mejor diapositiva, pero si yo no la sé utilizar y no tengo una metodología apta para llegar al estudiante, no va a servir de nada. Mira, ese punto que estás tocando, Lervin, es, en mi opinión, y veo que coincidimos, el elemento más relevante de la actualidad. Entender
que necesitamos una metodología, que es diferente a una herramienta, a un método, a un instrumento. Una metodología involucra una visión de mundo, una manera de ver el mundo. El método, que es una secuencia de pasos para producir un resultado. El instrumento es la herramientita que tú utilizas. Y hay una gran diferencia entre el instrumento, el método y la metodología. ¿Sí? El instrumento es con lo que interactúas. El método es donde se ubica el instrumento y la secuencia de pasos que tú tienes que dar para lograr ese resultado. Pero la metodología involucra la filosofía, la orientación más grande del proceso. Y es por eso que la facilitación integral y el diplomado ahonda más detalladamente en esto. Trabaja sobre una teoría, que es la teoría integral, la metateoría integral en realidad, que básicamente nos dice lo siguiente. Voy a contarles los 3 rasgos diferenciadores de la teoría integral. Tenemos 4 cuadrantes en la realidad. ¿Sí? Tenemos el cuadrante individual interior de las personas, lo que está dentro de mí, que son mis emociones, mis pensamientos, mis valores personales, mis creencias y mi paisaje interior. Este es el dominio educativo. Esto que escribe Angélica es el autoconocimiento. Podemos decir que el cuadrante 1 es el cuadrante interior subjetivo. Bien, pero en un proceso educativo no solamente hay un cuadrante, sino que la realidad también está hecha de conductas, acciones, la salud del cuerpo, cómo estoy yo en términos de energía física, si he comido bien, no he comido bien, si me he alimentado con demasiado azúcar, es muy difícil poder aprender rápidamente. O sea, hay una dimensión individual exterior. Pero no solo eso, no solamente se trata de lo individual, lo colectivo también es relevante. Y lo colectivo tiene una dimensión interior que es la cultura. La cultura es interior del colectivo, eso tú no la puedes ver porque son valores compartidos, cosmovisiones. Tú lo que ves es la representación de la cultura, la manifestación, perdón. Pero la representación cultural es intersubjetividad. Por eso se le llama así, intersubjetividad. Es algo que no se puede ver. Lo subjetivo no se puede ver. ¿Por qué razón? Porque no ocurre en el campo de lo que se llama la realidad objetiva, sino ocurre en un campo que se llama la veracidad subjetiva, que son campos ontológicos totalmente diferentes. Pero no solo eso, la realidad también ocurre en lo exterior del colectivo. Por ejemplo, para mejorar la educación hay que mejorar las escuelas, cuadrante 4, se ve, físico. Pero hay que mejorar también los textos escolares, se ve, cuadrante 4. Y observen que muchas veces las medidas que tomamos para mejorar la educación solo se quedan en los cuadrantes exteriores, pero no van a la interioridad de la cultura y a la interioridad de los valores de los individuos. Entonces, la teoría integral te dice, la facilitación integral tiene que trabajar en estos 4 cuadrantes de la realidad. En las dimensiones exteriores y en las dimensiones interiores. Ninguna es mejor que otra. Las dos existen de una manera complementaria, pero diferente. Pero además, observa cómo te dice la teoría integral, no solamente lo exterior y lo interior, sino también lo individual y lo colectivo. Es decir, un abordaje verdaderamente integral tendría que considerar
las dimensiones exteriores e interiores y las dimensiones individuales y colectivas. Ese es el primer elemento de la teoría integral, los cuadrantes. Segundo elemento de la teoría integral, las líneas de desarrollo. En esto Richard Gardner ha hecho muchos avances y esto básicamente nos dice que los seres humanos, las personas y también los colectivos tenemos diferentes inteligencias. A estas inteligencias en el enfoque integral se le llama líneas de desarrollo, porque son líneas donde los seres humanos vamos desplegándonos dependiendo de lo que hacemos. Por ejemplo, está la línea espiritual, la línea estética, la línea emocional, la línea psicosexual, la línea interpersonal, la línea cognitiva, la línea de los valores, la línea moral, la línea de visiones de mundo, la línea de cooperación, la línea de política, la línea de economía, la línea de cibernética. Hay múltiples líneas de desarrollo. ¿Cuál es mejor? La respuesta es, depende para qué. La cosa es que el ser humano tiene que desarrollarse, ojalá de una manera armoniosa en estas líneas de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes tu línea espiritual muy desarrollada, digamos en 10, pero tu línea psicosexual en 1? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Qué creen que puede pasar si tienes tu línea espiritual en 10 y tu línea psicosexual en 1? Escucho o leo también. ¿Qué dicen? Pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo mi línea espiritual en 100, pero mi línea psicosexual no está desarrollada? ¿Y en qué se manifiesta? Represión sexual. ¿Y eso a qué me puede llevar? A abusos. ¿Qué pasa si yo tengo mi línea cognitiva muy desarrollada, pero mi línea moral muy poco desarrollada? ¿Qué va a ocurrir? Exactamente, Irma. Existe un desequilibrio biopsicosocial. Puede haber manipulación, ego, listo. ¿Qué ocurre si yo tengo mi línea emocional muy bien desarrollada, pero mi línea espiritual muy poco desarrollada? Voy a ser una persona muy equilibrada, temerario, sí, esa es una forma. Arrogante, puedo chocar con el entorno. Entonces, ¿qué es lo que te dice la teoría integral? Te dice el despliegue del ser humano no solamente se da en todos los cuadrantes de la realidad, sino también en todas las líneas de desarrollo. Tercer elemento de la teoría integral, las altitudes. La conciencia del ser humano avanza por altitudes de conciencia. Y aquí empezamos a entrar al verdadero rol desde mi distinción personal del educador, del formador y del facilitador de aprendizaje. Las altitudes de conciencia son egocéntricas, solo me importo yo. La siguiente, sociocéntrica, solo me importan los que se parecen a mí, los de mi país, los de mi familia, los de mi ciudad, solo me importan los de mi partido, los de mi equipo, cualquier nosotros que sea sociocéntrico. Luego, el mundicéntrico, es decir, que mi lugar de atención ya no es mi grupo, sino el mundo en su conjunto. Luego, el cosmocéntrico. En quechua se le diría el causa y pacha, la pertenencia cósmica. Soy parte del cosmos, soy parte de la vida.
Esa es una visión cosmocéntrica. ¿Y cuál es la función entonces de la educación? No es solamente dotar de conocimientos, habilidades, perspectivas y significados que te permitan un mejor dominio del mundo, sino te debe permitir evolucionar en tu altitud de conciencia. Y en estos momentos, este es un imperativo de la formación, porque tenemos tecnología mundicéntrica. De hecho, estamos conectados por Internet, que es una tecnología mundicéntrica, pero la altitud de conciencia mayoritariamente que navega en Internet es egocéntrico. Si no, solamente tienen que revisar los datos del porcentaje de navegación en los países. Vamos a encontrar que esta herramienta de Internet, que es mundicéntrica, está siendo utilizada para ver pornografía y redes sociales. Entonces ahí empieza a entrar algunos temas. ¿Cuáles son? Hay niveles de desarrollo. Los seres humanos nos desplegamos por niveles de desarrollo y nuestros niveles son cada vez más grandes y cada vez más incluyentes. Esta es una lista de 10 niveles de desarrollo del individuo, de su conciencia, de su capacidad de ver el mundo, que va desde el nivel de supervivencia al tribal, tradicional, moderno, posmoderno, postmoderno, integral, psíquico, sutil, causal, no dual. Es decir, que hay una gran cantidad del despliegue de las capacidades de conciencia de un ser humano. Y lo más interesante de todo es que esto avanza de esta forma. Es decir, a mayor altitud de conciencia, mayor capacidad de integración. Pero el colectivo también evoluciona. Estas son las altitudes de desarrollo de los grupos, de los colectivos. Y observen que también los grupos se están permanentemente desplegando por niveles. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles? Que este tercer elemento de la teoría integral, que son los niveles de desarrollo, nos está planteando que una formación, una facilitación verdaderamente integral tendría que contemplar todos los cuadrantes, todas las líneas y todos los niveles para ser verdaderamente integral. Es por eso que al desarrollar el modelo de facilitación integral, que es la base del diplomado que inicia el 13, estos tres elementos están juntos, no solamente teóricamente, sino también prácticamente, porque hay herramientas para cada cuadrante. Por ejemplo, la visualización creativa. ¿Para qué cuadrante será? No es para el cuadrante 4 con claridad, es para el cuadrante 1. La indagación compasiva, ¿para qué cuadrante es? No será para el cuadrante 2, aunque tiene sus efectos, será para el cuadrante 1. Los círculos restaurativos, que son unos mecanismos, unas herramientas, las más efectivas que yo conozco para el tema de trabajar el bullying en las escuelas y en los colegios. ¿Dónde están? Están en el cuadrante 3. No te sirve mucho para hacer una planeación, porque podrías utilizar otras herramientas con mayor potencia. Pero lo que hacemos en la facilitación integral es tomar estos tres elementos para desarrollar una metodología que haga lo siguiente. Imagínate que los niveles de desarrollo son como una escalera. ¿Sí? Y esta escalera te lleva de egocéntrico, sociocéntrico, mundicéntrico, cosmocéntrico. Esa es la escalera. Porque cuando tú llegas, y nunca vas a llegar al final, porque siempre se va a abrir más posibilidades, tú acá eres capaz de cuidar más cantidad de cosas y de seres. Esta es la escalera.
Este es el mapa que tiene el cartógrafo. El mapa que yo tengo en mi cabeza me ayuda a subir por esa escalera. Pero lo que yo soy, que soy el cartógrafo, no es mi mapa. Yo puedo cambiar de mapas. De hecho, estoy cambiando todo el tiempo de mapas. Entonces, la verdadera educación, ¿qué es? Es metanoia. Los griegos ya lo decían. Metanoia es cambiar mi manera de pensar. Claro, y no hacer precisamente esto, ¿no? De romperle la escalera al otro. Entonces, esto ya lo habían dicho científicos antes. Maslow hablaba de la jerarquía de necesidades y decía él que los seres humanos transitamos por estas 5 necesidades y que el propósito era llegar a la autorrealización. Por eso él escribe su libro El hombre autorrealizado. Y la educación se nutre de esta, y la facilitación del aprendizaje se nutre de esta forma de ver el mundo. Hay necesidades y a medida que los seres humanos van llenando sus necesidades, aparecen nuevas motivaciones. Pero aquí viene un punto. Maslow, antecitos de morirse, dice: un momentito, por favor, alto. El despliegue humano no se detiene en la autorrealización, porque eso es solamente el individuo autorrealizado, el yo individual autorrealizado. Hay algo más allá de la autorrealización y está la autotrascendencia. Y entonces lo que hace Maslow es abrir el espectro del aprendizaje y la enseñanza y la facilitación a lo transpersonal, es decir, a lo que existe más allá de mi propio yo. Y empiezan a entrar en juego otras dimensiones absolutamente diferentes, como la comunión con los otros, la compasión genuina, no la compasión idiota, la compasión genuina, la conexión consciente, la presencia. Empieza a aparecer lo que en Oriente le llaman iluminación, está vinculado con esto, pero hablando en cosas más concretitas, está lo que en la ciencia se le llama el bienestar fundamental. ¿Qué es el bienestar fundamental? El bienestar fundamental es plenitud del yo, realización, conexión con los otros y resiliencia. La capacidad de tener una acción conjunta que nos permita ir creciendo, adaptándonos al entorno. Y esto es fundamental en este tiempo actual. Entonces, quería poner esto antes de mostrarles las herramientas de facilitación, porque es fundamental hacer esta distinción, que el propósito de la facilitación del aprendizaje es resignificar el sentido de los procesos colectivos e individuales para orientarlos ante esta necesidad. El propósito de un facilitador no es hacer juegos divertidos para que la gente se entretenga o para que la gente asimile un contenido de acuerdo, utilizando la potencia de lo emocional y de la experiencia. La facilitación integral, que es la que aprendemos a partir del 13 de mayo, se orienta a esto que es la evolución de conciencia. Y no se orienta a la evolución de la conciencia desde un terreno que tenga que ver con la religión, sino que tiene que ver con la ciencia, los avances actuales y la espiritualidad, que no es lo mismo que la religión. Entonces, esta es una de las dimensiones fundamentales del ser. Ahora, vamos a hablar de algunas distinciones clave para la facilitación del aprendizaje y la gestión del conocimiento. Miren la cantidad de tipos de aprendizaje que hay.
Este es un pequeño balance que yo he sacado del internet. Está el aprendizaje informal, el aprendizaje blended, el aprendizaje situado, colaborativo, dialógico, condicional, experiencial, envolvente, reflexivo, emocional, inclusivo, organizativo, por competencias, modular, personalizado, autónomo, significativo, de descubrimiento implícito, y hay más. Aprendizaje personalizado, invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de aprendizajes. Pero ¿qué es aprender? ¿Qué es aprender? ¿Qué es educar? Y aquí viene una primera reflexión y una primera distinción desde la facilitación integral. Significa metanoia. ¿Qué quiere decir metanoia? Cambio de enfoque, desplazamiento mental. Eso quiere decir que el verdadero aprendizaje es nada más y nada menos que altitud de conciencia. Ver desde más alto. ¿Por qué razón? Porque desde más alto voy a incorporar más seres humanos, más vida dentro de mi acción. Desde la perspectiva egocéntrica, ¿qué voy a cuidar? Nada, solamente a mí. Desde la perspectiva sociocéntrica, ¿qué voy a cuidar? Voy a cuidar mi barrio o mi país. Pero en la actualidad estamos en una situación que no es suficiente que tu país haga algo, sino necesitamos una acción más global, más mundicéntrica, para que todos podamos actuar cosmocéntricamente, que es la conexión con la vida. Y la conexión con la vida no se da en un nivel egocéntrico ni sociocéntrico. Esa es la primera distinción que quiero hacer. La segunda distinción, ¿qué es educar? Educar es acompañar a un ser humano en un proceso de aprendizaje. Eso es educar. Y aquí quiero hacer énfasis en la palabra acompañar. Y proceso. Educar es acompañar a un ser humano en un proceso de aprender, de aprendizaje, y eso quiere decir desarrollar capacidades a medida que voy aprendiendo para ser pleno internamente, autónomo en mis capacidades de ejecución, interdependiente, vinculado con los otros y responsable. Esa es la distinción integral. Observen que aquí están los 4 cuadrantes. Y esto es lo que exploramos precisamente desde la facilitación integral. Entonces, educar es acompañar a un ser humano en un proceso de aprendizaje que le permita ser pleno, autónomo, interdependiente y responsable. ¿Y qué es aprender entonces? Aprender es un proceso continuo y dinámico de construcción e integración en la vida. Esta es la parte clave del aprendizaje. Integro en mi vida, la asimilo en mi práctica de conocimientos integrales, habilidades personales, significados compartidos con los otros y habilidades contextuales. Observen nuevamente la teoría integral. Está dentro. Esta es una visión del aprendizaje y esta es una visión del proceso de construcción de herramientas que nos permiten escalar nuestra conciencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede significar eso en términos de una educación, de una formación integral de un ser humano? Esto que en la facilitación del aprendizaje, que es una metodología, lo exploramos con mayor detalle, significa en el terreno individual interior sanar, abrirse y despertar. ¿Sanar qué quiere decir?
es que con el proceso de socialización hemos tenido muchas fricciones que básicamente nos han creado traumas. Eso hay que sanar. Abrirse, ¿qué quiere decir? Desarrollar una perspectiva confiada hacia la vida y hacia los demás. Si no estás abierto, es muy poco probable que seas pleno. La plenitud tiene que ver con la apertura de uno mismo. ¿Y qué quiere decir despertar? No quiere decir que te despiertes a las 7 de la mañana para ir a clases. Quiere decir con darte cuenta de quién eres. Despertar a la conciencia de lo que eres tú. Eso se llama despertar. Entonces, esos son los otros pétalos, pues me encantaría poder profundizarlos, pero este no es el propósito de este conversatorio. Tienen que ver con diferentes líneas de desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer si llevamos esto a la facilitación del aprendizaje? Observen, cuadrantes y líneas. Aquí tienen cuadrantes y líneas. Es fundamental para un facilitador del aprendizaje tener 4 cosas: presencia e inspiración, saber manejar la tensión creativa y la claridad, autogestión y propósito, y conducción y aprendizaje. Y para eso uno tiene que desarrollarse en ciertas cosas. Por ejemplo, un facilitador del aprendizaje, un educador 5.0, tiene que tener un dominio cognitivo de su autoconciencia y del equilibrio interno. Además de eso, tiene que trabajar con el estilo de liderazgo, comunicación, su autorregulación. Además de eso, y es una nueva, creo, competencia de un docente, el flujo de información y de comunicación. El manejo de datos es muy importante ahora. Estructura de conducción, saber cómo conducir un proceso y los resultados del proceso. Tener relación con la comunidad, trabajar en un clima de trabajo adecuado y tener sentido de pertenencia. ¿Sí? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo te puedes dar cuenta si donde tú estás, en la educación, en las escuelas, está ocurriendo algo de esto? Pues los profes se sienten comprometidos, se sienten bien, no tienen necesidad de estatus basados en el ego y se sienten plenos. En lo exterior hay sistemas de decisión pertinentes, se incrementan los espacios de aprendizaje y se hacen evaluaciones de desempeño. En el cuadrante 3 hay un entorno más seguro, hay creación de confianza mutua, co-creación de propósito evolutivo, vínculos con la comunidad. Entonces, estos son los síntomas de integralidad en la gestión educativa. Yo quiero ahora mostrarles algunas herramientas. El detalle de estas herramientas, pues las tomamos con más tiempo en el diplomado para poder explorarlas una a una. Voy a mostrarles algunas. Esta, por ejemplo, esta me gusta mucho. Se llama los 3 ojos del conocimiento. Esta es la herramienta, una herramienta producto de la reflexión de Ken Wilber, que dice: acceder al conocimiento se puede hacer por 3 ojos, porque conocer es ver. Entonces, existen 3 ojos para poder conocer. El ojo de la mente, que está especializado en conceptos. O sea, la mente está como que especializada en los conceptos. Sería el dominio de inteligibilidad, podríamos decirle, si utilizáramos la nomenclatura de mundo. El ojo del cuerpo ve las sensaciones y el ojo del espíritu ve lo trascendente.
Entonces aquí viene una cosa muy importante, un proceso integral. Un proceso integral tiene que manejar estos tres ojos de una manera equilibrada, pero sobre todo con herramientas adecuadas, porque ahora hay herramientas a nuestra disposición. El detalle está en que no había un marco donde ordenar estas herramientas y la teoría integral lo pone ese marco donde yo puedo organizar las cosas y la facilitación integral, ¿sí?, para al momento de hacer la investigación, para desarrollar los contenidos del diplomado que empieza el 13, lo que hace es organizar estas herramientas para construir un conjunto manejable. Es como si tuvieras una gaveta de herramientas. ¿Quieres herramientas para el espíritu? Abres tu gaveta y ahí encuentras. ¿Quieres herramientas para la mente? Abres tu gaveta y ahí encuentras. ¿Quieres herramientas para el cuerpo? Ahí encuentras. Entonces, esta herramienta de los tres ojos del conocimiento es una herramienta infaltable a la hora de facilitar un grupo. Esta es otra herramienta clave. Se llaman los dinamizadores evolutivos. Y esto tiene que ver con, es cierto que, imagínate que los seres humanos vamos evolucionando, llenando vasijas. Imagínate que nuestro ser interno que nos lleva a evolucionar son unas vasijas. Las primeras dos se llaman la valía y la trascendencia. Reconocer que yo valgo es importante. Y reconocer que yo tengo significado en la vida, que es la trascendencia. Entonces, si tú llenas estas vasijas de una manera adecuada, las personas felizmente evolucionan. Imagínate que son así. Te hago aquí una pregunta. Si el profesor le dice, ay, es que tú no sabes nada, ¿está llenando su vasija de la valía con qué? ¿Con cosas potenciadoras o con cosas limitadoras? ¿Qué dirías tú? Limitadoras, claramente. Entonces imagínate la vasija llena de cosas limitadoras. ¿Va a poder evolucionar, Silvia? No. ¿Por qué razón? Porque lo que propicia el crecimiento es las vasijas llenas de potenciadores, no de limitadores. Es por esta razón que a esto se le llaman los dinamizadores evolutivos. ¿Sí? Valía, trascendencia, confianza, pasión, expresión y conexión son las 6 vasijas que son los dinamizadores evolutivos. Y lo que tú tienes allá, por ejemplo, aquí tienes la vasija de la trascendencia, esos son con qué se llenan. ¿Con qué tú puedes llenar esa vasija? La llenas con presencia y con un proceso evolutivo, y así sucesivamente. Esa es otra herramienta que, por ejemplo, exploramos y aprendemos a trabajar en el proceso de formación. Y por último, hay otra manera de diseñar secuencias de aprendizaje. Este mecanismo yo lo he tomado y adaptado de un método muy hermoso que se llama el método placenta. Así tal cual como ustedes lo han escuchado, placenta, que quiere decir entorno. Entonces este método tiene que ver con 6 pasos. Primer paso, posicionamiento. Darme cuenta. Y darme cuenta qué es lo que me está llevando a hacer este proceso. Segundo, entender cómo es el grupo. Eso quiere decir mapear. Tercero, tener claridad de los beneficios. Cuarto, el contenido.
Y para el contenido, historias y temas. Este es un aspecto muy importante. En el momento de diseñar el contenido, no solamente pienso en los temas que yo voy a abordar, sino en las historias que yo tengo de mi propia cosecha para conectar con los temas. Luego de eso, establezco los procesos. 5. ¿Qué quiere decir procesos? Reconocer qué parte de esos contenidos los voy a abordar con provocadores, los voy a abordar en procesos de diálogo con los alumnos, los voy a abordar con presentaciones conceptuales o lo voy a abordar con prácticas o actualizaciones. Entonces observa que si aplicando la teoría integral llegas a un diseño muchísimo más profundo, complejo, pero también profundamente transformador. El proceso de la facilitación integral precisamente toma todas estas reflexiones que acabo de presentarles, ¿sí? Para poder aterrizarlas en un espacio de aprendizaje. ¿Sí? Este proceso, por esta razón, dura 4 meses y medio, para poder entrar a profundidad en cada uno de estos temas, ¿sí? Y obviamente se quedan una gran cantidad de cosas todavía a profundizar. Sin embargo, esto es lo interesante, que continuamente la comunidad se está reuniendo para continuar aprendiendo en este proceso. Bueno, eso es lo que yo quería compartirles. ¿Qué les ha parecido? Escucho sus comentarios, sus preguntas. ¿Qué les parece? Como dicen los chilenos, ¿qué les tinca? Diego. Raúl, ¿cuánto puede durar un proceso con un grupo nuevo en promedio y cuánto puede llegar a costar, ¿no? Son preguntas que a veces se hacen, pero con tu experiencia, ¿cuánto o de qué dependería, ¿no? Estas dos Sí. cosas. Mira, yo creo que en realidad uno de los factores más relevantes es entender cuál es el punto de partida. Y estamos llegando en el tema de la formación últimamente al tema de el aprendizaje personal, casi personalizado. Y esa va a ser una competencia que va a desafiar ahora los procesos educativos cada vez más, ante la necesidad de desarrollar rutas de aprendizaje personalizado. Entonces, el gran punto es habilidades para poder evaluar en qué nivel está la persona, en qué nivel está el grupo. Esa es una de las primeras cosas. Pero tú no puedes tener una herramienta exterior, porque la mayoría de estas herramientas es interior. Es decir, el propio facilitador para poder realizar una evaluación de cuál es el punto de partida, tiene que haber integrado esa herramienta en sí mismo, ¿no? Y una vez que sepas cuál es el punto de partida, no se trata de llevarlo hasta arriba, que es el otro punto. O sea, no se trata de darle un cinturón negro en turquesa, no, o en nivel, no. Se trata simplemente de que él pueda fluir creciendo. Eso es educación, eso es aprender a aprender. Y por lo tanto yo luego voy a ir trazando mi propia ruta de aprendizaje. Lo que hace un facilitador del aprendizaje es crear contexto para que la propia persona se despliegue. Entonces, como que no se trata de llevarlos hasta un nivel, porque se podría creer eso. No, se trata de que sea saludable el tránsito de nivel a nivel.
el nivel egocéntrico, sociocéntrico, mundicéntrico, incluso que vuelvan, pero que se den permiso para navegar por estos niveles de una manera fácil. Y eso es lo que hace un facilitador. No los quiere subir de grado, les quiere dar herramientas para que ellos mismos puedan hacerlo. Y si quieren bajar, porque no hay subir y bajar, esto es una espiral. Lo que pasa es que el actual método, el actual paradigma educativo que tenemos es un paradigma al que hay que alcanzar. Hay algo que alcanzar, pero no es así. ¿Alcanzar en qué línea de desarrollo? Es muy complejo. Lo que yo puedo tener son capacidades, herramientas para poderme mover de una manera flexible. No sé si respondí a tu pregunta, Diego. Sí, Raúl, muchas gracias. Marisela dice, ¿es posible transformar un proceso de un grupo que ya ha tenido muchas diferencias y en las que ya se encuentran a la defensiva? ¿Cómo se podría tener un punto de partida de eso para aprender entre todos? Ok, te voy a contar una experiencia, Marisela. Una comunidad campesina y una comunidad indígena estaban en un franco enfrentamiento. Verbal, incluso físico, porque tenían un problema respecto de la tierra. Pero lo peor de todo no era ese, sino era que las relaciones entre los dos se había deteriorado a tal punto que no era posible siquiera pensar en una solución. Entonces, ¿cuál es la primera parte de la solución? Se llama movimiento comunitario. Eso quiere decir encuentro comunitario. ¿Cómo encuentras ese punto de conexión? A través de una herramienta que en la facilitación integral se llama la tercera historia. La primera historia es la historia de los indígenas. La segunda historia es la historia de los campesinos. La tercera historia es la historia que los une. Porque si están en oposición, quiere decir que hay algo que los unió, o que los une incluso. Porque si no, ni siquiera se estarían encontrando, estarían yéndose por su lado. El enfrentamiento es una señal de que hay una posibilidad o ha habido una posibilidad de encuentro. Eso se llama la tercera historia. Y muchas veces la mejor entrada es construir esa tercera historia a través de las narrativas, a través de los rituales, a través de los testimonios. Uno puede construir esa tercera historia. Entonces, las herramientas de la facilitación integral también te permiten encontrar un punto de partida. Ese punto, como herramienta, se llama la tercera historia. Carlos me dice, este programa aparece como diplomado. ¿Lo tenemos proyectado a especialización o ya está? Sí, está proyectado a especialización, pero eso va a demorar todavía hasta mediados de año, porque significa también la construcción de más plataforma, ¿sí? Entonces, estamos trabajando en eso. Por ahora, tenemos un diplomado que dura 4 meses y medio y yo creo que va a ser la cohorte de este año que termina en octubre. No sabemos todavía si vamos a empezar en octubre la segunda cohorte del 2023, ¿sí? Pero esa es nuestra proyección. Silvia me dice, en la facilitación integral hacen uso del modelo sistémico, uso de constelaciones organizacionales. Silvia, para nosotros el modelo sistémico funciona con mucha potencia en el cuadrante 4. El uso de constelaciones organizacionales es una herramienta mixta entre el cuadrante 4, el cuadrante 3, en su metodología el cuadrante 2 y también el cuadrante 1. ¿Sí? Entonces,
nosotros no entramos en el detalle de esta herramienta, que son las constelaciones organizacionales o familiares, pero sí lo hacemos en la referencia del material bibliográfico y en la biblioteca que tenemos para que tú profundices, si es que deseas ir por ahí. O sea, imagínate tener una caja ordenada, ¿sí? Y tú puedes ir y recoger las herramientas que quieras. Eso es una metateoría. La teoría integral no es una invención, simplemente es una utilización inteligente de todo lo existente, sin líos. ¿Sí? Incluso como lo dice Natalia, la teoría integral te puede ayudar a escribir un prompt de inteligencia artificial. Es decir, para interactuar con la inteligencia artificial es fundamental tener claridad sobre las dimensiones exteriores, las dimensiones interiores, las dimensiones colectivas y las dimensiones individuales. Por ejemplo, yo le doy una instrucción y le digo a la inteligencia artificial. Voy a poner el ejemplo de una manera más concreta para que ustedes lo puedan visualizar y vean cómo la teoría integral se puede adaptar a muchas cosas. Déjenme encontrar un tablerito vacío. Ay, bueno, lo voy a dibujar acá. En el cuadrante 1, que es la dimensión individual interior, ¿sí? Le dices a la inteligencia artificial, por ejemplo, desde la perspectiva de un facilitador integral que conoce la teoría de Ken Wilber, acabas de decirle cuadrante 1, la dimensión de la interioridad que debería adoptar la inteligencia artificial. Cuadrante 2, le tienes que dar la instrucción que quieres. Desde la perspectiva de un facilitador integral que conoce la teoría de Ken Wilber, escribe y combina, te estás dando instrucción concreta en el cuadrante 2, escribe y combina 10 postulados sobre el aprendizaje. Cuadrante 2. Ahora te vas al cuadrante 3, que es la cultura. Adapta esta instrucción siguiendo los postulados del positivismo tradicional y aplícalo, cuadrante 4, en un entorno rural. Haz la prueba dándole una instrucción desde los 4 cuadrantes y tú vas a ver que los resultados que la inteligencia artificial te da son relativamente espectaculares. ¿Por qué razón? Porque estás usando el modelo de pensamiento de los seres humanos para darle una instrucción precisa. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, Natalia. Bueno, entonces pues nada, simplemente decirles que pues un gusto será, si es que se animan a tomar el diplomado, va a ser un gran gusto poder avanzar juntos y aprender juntos. Si es que esto les ha generado alguna duda, alguna necesidad de aclaración propia, es que el aprendizaje funciona así. Yo lo siento internamente y digo, no, esto quiero. Por alguna razón que no sé explicar, yo quiero eso. Y en ese momento nuestra mente nos empieza a sabotear y nos dice, no, pero es que no vas a tener tiempo, no, qué barbaridad, bla, 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 un montón de cosas. Pero haz la prueba, haz un clic en el link, ten una reunión conmigo, 1 a 1, y yo te apoyo, te oriento y encontramos una manera para que pueda ser posible. Está en estos momentos están poniendo en el chat de WhatsApp, perdón, en el chat de la sesión,
el link para que puedas agendar una sesión conmigo y también el link para que vayas a ver más información sobre el diplomado, incluyendo el costo del diplomado, ¿sí? Entonces, pues nada, si es que encuentras que esto te tinca, va a ser un gran placer para mí acompañarte. El siguiente miércoles vamos a tener otro conversatorio que es el último de esta serie de la Semana de la Facilitación y el tema es cómo construir mi marca personal. Es decir, ok, soy facilitador, he aprendido, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo construyo mi marca? ¿Cómo puedo yo después de esto, conectarme con otras cosas? Rosa me dice, yo ya me animé, estaré el miércoles también. Encantado, Rosa. Muchísimas gracias a todos los que han llegado y nos estamos viendo. No se olviden que el sábado tenemos un encuentro a las 10 de la mañana hora Colombia en integrallife.com. Vamos a hablar ahí de una herramienta que se llama la pregunta humilde en una relación intercultural. ¿Cómo puedes preguntar humildemente? Y eso, les digo que transforma radicalmente las relaciones y también transforma radicalmente lo que somos como humanidad. Entonces, pues, muchísimas gracias y nos estamos encontrando en los siguientes espacios.